Es que es horario extendido. Listo, ¿no? Ya estamos grabando para que quede todo aquí consignado. Entonces no le damos mucha carreta hoy al asunto para que le quede bien fundamentado los detalles y no le quede pues como molestando de pronto algo que quede pendiente por ahí. Bueno, entonces vamos a revisar. Bueno, compañeros, vamos a revisar entonces a partir del módulo lo que veníamos haciendo con una revisión estructurada pues de lo que eran las clases. Entonces vamos a mirar aquí. Habíamos dado las diferencias entre los tipos de datos, que normalmente son los elementos tradicionales, no clases, sino que son las otras que poseen las propiedades o los procedimientos. Entonces, son aquellos elementos que les mencioné en algoritmos cuando están ustedes desarrollando por funciones, que ustedes hacían uno para ingresar y otro para imprimir. Entonces, asimismo puede ocurrir con otros que sea consultar, con otros que sea eliminar, con otros que sea calcular, ajustar, actualizar, en fin. Generalmente todo lo que son las funciones se convierten en otros tipos de clases que son propiedades y procedimientos. Entonces, la manera como se declaran fue una muy similar que la que hicimos allí, en ese caso, pues con el ejercicio en algoritmos, que tomábamos la suma de dos números, o que tomábamos la creación del elemento, por ejemplo, como lo que era el perro, que el perro tiene la posibilidad de ingresar el nombre, el apellido, el amo, el teléfono, la dirección, pero que el perro come, el perro ladra, el perro se cansa o el perro hace alguna actividad. Entonces, esas actividades son el conjunto de elementos llamados procedimientos. Y cada procedimiento pues tiene en sí como tal un conjunto de datos, un conjunto de valores que se convierten en una serie de atributos que están acompañados de algún tipo de estos elementos, así como las clases también. Entonces, esas expresiones están delimitadas por algunos separadores. Entonces, dependiendo del programa, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, en el código fuente está delimitado o por estas llavecitas, que son llaves abiertas y cerradas, como lo hace para trabajar en este caso C++ o Java, o también, por ejemplo, PHP, que inician y finalizan con ellas. O los corchetes, abierto y cerrado, que permiten posicionar o adecuar la posición o el tipo de vector o el tamaño de él. O los paréntesis que delimitan la estructura o un método, como en el caso pues, del void ingresar, del void imprimir. Con otra serie de elementos, por ejemplo, como los que hacen omitir los comentarios, en el caso pues, del C. O como el caso del punto y coma, que genera una delimitación. Generalmente es un corte al final de la línea, un corte que me permite determinar lo que se llama un token. De pronto han escuchado la palabra token por allí como en los bancos, que tiene que ver como una clave. Pero el token también es cuando recibe una orden. Por ejemplo, muchas veces cuando usted le piden que con una tarjeta de débito ingrese su token, ingrese su clave, la debe confirmar con una tecla por allá como de color verde generalmente. Esa tecla hace parte en el lenguaje de programación como si fuera este punto y coma. Es donde está la final de la instrucción. La coma a veces delimita solamente una instrucción, un parámetro. Y el punto se convierte muchas veces en un agrupador de métodos de una clase. Y pues ya los demás dependen también del lenguaje de programación. Si es suma, pues generalmente la tecla más o el signo más es para agrupar o en algún momento para concatenar, o sea, para unir lo que son las palabras, las variables, o para hacer entonces la reunión de conjuntos, matemáticamente hablando, que es hacer una suma.
el salto de una línea, que es para cambiar de renglón, el espaciador de texto, que esto es un tabulador. Por ejemplo, qué bueno que hubiera visto, por ejemplo, Franklin, que él quisiera centrar en C++ las frases de texto. Una forma de hacer un tabulador es un espacio de estos, un /t. Pero si yo quiero mover mucho más la línea de texto, coloco varias de ellas. Los operadores aritméticos, que ya lo hemos manejado, en otra clase les había remitido por allí esta explicación. Los de asignación también, ya lo hemos visto porque era necesario incluirlos antes. El módulo lo toma aquí ahora, pero antes ya lo hemos contemplado. Los lógicos, los relacionales, el y, el o, el diferente, el que une. Los de operadores de nivel de bits, en este caso pues son en el C++ los que manejan por allí el caso de el COB y el CIN. Profe, una pregunta. Señor. Ese que mostró arriba, que era solo una barra, no es el O, sino nada más una barra. Ese como que une. Ese es un I. Sí, señor. No, pero, o sea, dos barras son O, ¿no? Y una barra es unir. A ver. En este es que uno de los dos sea verdadera. Es un OR, es un modo OR. O sea, funciona como si fuera una O. Así mismo como este. Ya. Como este que está acá. De hecho, esa barrita no se usa casi para nada más. Pues no sé si ustedes alguna vez en la vida la han utilizado para otra cosa. No, yo el O de pronto, pero la barrita solo. De resto, eso no se usa para nada más. Para usted mostrar lo que es un valor absoluto, o sea, como para representarlo también. Pero funcionalmente no tiene nada más. No sé en el inglés si lo utilizan. Es más, puede pasar desapercibido por una L minúscula. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, o por una I mayúscula, según el tipo de letra. ¿Cuál es la diferencia? Que sin importar en cuál sea el tipo de letra que se esté digitando ese carácter, se debe ver igual. Por ejemplo, hace poco ocurrió un caso bien especial. Una niña, una exalumna mía, me llamó tipo casi 10 de la noche que le estaba rebotando un correo con el SENA, el cual no le correspondía cuando enviaba el correo. Resulta que cuando le hacen la convocatoria, le mandan todo un correo en mayúscula. Entonces, se los voy a mostrar para que ustedes identifiquen, pues, como el correo, qué es lo que hace en este tipo de situaciones, ¿no? Voy a mostrar por acá una situación bien especial porque vale la pena tomar la atención de esto. Muchachos, ustedes me dirán a ver si me equivoco o no. A ver qué acontece con esta situación. Bueno, ¿cómo les parece que resulta? Que eso era una segunda convocatoria. Entonces le mandan así. Bueno, entonces miren pues. Este era el correo. Entonces, ¿sí lo están observando? Sí, sí. Bueno, mire pues el caso. Y así aparecía, según llamado 2020@gmail.com. Coloquémoslo por aquí grandecito que esto se vea mejor. Bueno, entonces cuando usted escribe el correo, las personalidades que lo mandaron no lo colocaban así, sino que llegaron y mandaron un correo. Entonces, eso es una L. ¿Cómo? Eso está en mayúscula. Entonces diga LL llamado 2020. ¿Cómo le parece? Bueno. No. Es que eso son unas L minúsculas. Listo. ¿Cómo le parece? ¿Sí Ahí no? se ve idéntico. Bueno. Y después, pues, pasemos esto a Word, por ejemplo. A ponerlo en mayúscula. Y vamos a convertirlo todo en minúscula. Claro. Para que usted se dé cuenta qué es en realidad. Y lo que sucede con el software. Y lo que son las realidades, pues, en sí, como tal.
de estas situaciones de trabajo. Y la importancia de eso, tener claridad pues hasta la hora de enviar un mensaje, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí pegué lo mismo, ¿cierto? Lo voy a hacer y voy a convertirlo en minúscula. Claro, pues. Y vean el original cómo es de diferente. Era otra cosa. ¿Sí? Ese segundo llamado eran las I, como en romanos, mayúscula. Y el llamado pues es la doble L, sino que al tenerlo mayúscula, las I quedan I mayúsculas, claro, lógicamente, que se ven como una L. Y si usted se lo dicta a otra persona, juega como el teléfono roto. Lo que el otro no entendió, no lo que era. No, ¿qué enredo con eso? ¿Cómo le parece? Severo copete, severo problema. Bueno, entonces, imagínense que este carácter se puede ver igual también como es. Esa es tremenda dificultad. Bueno. Identificar bien eso. Bueno, ahora, ya que dijo identificar, vamos para el identificador, que es el que hace el reconocimiento de los caracteres o de cada uno de los elementos empleados. Elementos como métodos, como palabras estructuradas, propias del lenguaje. Entonces, dependiendo en qué esté yo trabajando, pues tenemos más o menos información. Por ejemplo, en C tengo este for, tengo el default, tengo el if, tengo el boolean, Char, el break, ¿sí? el case, Else, sí, el case. Todo el esto hace do, parte. El char, el int, el el while, return, sí, el void. float. Bueno, listo. Y aquí hay algunas, y el public también lo puede hacer allí. Y hay algunas también de Java, ¿sí? El package, esto es de Java. ¿Sí? Son muy parecidas. Bueno. Y dentro de sus estructuras básicas encontramos la manera de validar una manera de hacer algo. Lo que habla de la sintaxis ya es del código. O sea, después de haber hecho nosotros una identificación de situaciones, por eso aquello de las clases, Jainer, Pamela, Edwin y Anderson, no ha llegado nadie más, ¿cierto? No ha llegado Pulgarín, Pulgarín ha partido hoy. Hey, ahorita me preguntó que qué tocaba. No, muchacho, hombre, no va a cambiar. Bueno, entonces hacemos un elemento denominado bifurcación. Técnicamente se le llama así, bifurcación, pero ¿qué pasa? Tiene que ver con una estructura de una condición o de más. Entonces, si la primera condición se cumple, ejecuta una instrucción. De lo contrario, evaluamos si sirve una instrucción número 2 o una instrucción número 3. El ejemplo es que si A es mayor o igual a B, imprime algo y de lo contrario, pues imprime otra cosa. Cuando viene anidada, es que si una condición se cumple y después de esa condición se evalúa otra situación y se cumple, pasa algo. De lo contrario, no sucede, sino que sucede otra cosa. Ejemplo, vamos a favorecer a las personas que sean menores de 18 años y que sean del extracto 1 y 2. Entonces solicito de entrada la edad y el extracto, ¿cierto? Entonces viene condición número 1. Si menor de 18 años, pero no lo es, entonces una vez se sale, ya, no pasó eso. Ocurre lo contrario. Ah, pero es menor de 18 años, sí. Y si el estrato es 1 o 2, o sea, si el estrato es menor que 2 o menor que 3, ah, sí puede pasar esto otro. Entonces la instrucción viene anidada, ¿sí? Viene pegadita, viene dependiente la una de la otra. Ah, pero viene compuesta. Cuando la condición viene con dependencias de dos situaciones. No sirve que sea solo una, o que sea la una o la otra. Entonces, ¿qué pasa? Debe cumplirse esta condición y también esta de una sola vez. No está anidada, está compuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que en la anidada viene y se ejecuta primero una y luego pasa dentro de ella para hacer la otra. Mientras que en la compuesta
en la misma línea se evalúan las dos condiciones y ambas deben ser verdaderas para entrar a esta primera condición que reúne la instrucción. De lo contrario, hace lo otro. Preguntas allí, compañeros. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, vamos a tomar un caso, porque es que esta clase me la voy llevando de la mano con ustedes, muchachos de primer semestre, con la de algoritmos, ¿sí? Es que, profe, lo de los triángulos, hay muchas cosas que nosotros aplicamos de ahí, lo que usted está diciendo. Sí, claro que sí, qué bueno. Y mañana va a haber algo que le voy a mostrar aquí enseguida en esta página. Póngale cuidado. Sí. Aquí vamos a mirar una estructura de selector múltiple. Es el famoso switch. El switch tiene que ver con una situación especial de trabajo en el que al evaluar una expresión numérica, que generalmente es una condición, dependiendo de cuál sea la respuesta que coincida, entonces va a tener un comportamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que es mucho más rápida que el if. Profe, una pregunta. El switch no necesariamente tiene que ser con números, ¿no? También puede ser con letras o otro Sí, tipo claro, de... también, correcto. Cualquier carácter identificado en el código ASCII. Sí, sí, claro. Entonces, vea, es un tipo numérico y cadena, cualquiera de los dos. Por ejemplo, si usted está en un programa y le dicen, ¿cuál es el estado civil? Como el caso que está aquí manejándose. 1, soltero. 2, casado. 3, separado. Entonces usted escribe el número, ¿cierto? Porque así lo está orientando el menú de ese programa. Escriba 1 si es casado, 2 si, 1 si es soltero, 2 si es casado, 3 si es separado. Entonces, puede darse de otro caso, que no lo tengan con números, como decía Anderson, sino con letras. Entonces, S para solteros, C para casados, S mayúscula para separados. ¿Estamos bien por ahí? Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si estuviéramos con los if, es colocar, si estado civil es igual a S, entonces es soltero. Cierra llavecita. Si estado civil es igual a C, casado. Cierra llavecita. De lo contrario, será separado. Aquí también que es estado civil, otro. Y hay un elemento que es un default, es un por defecto, que en caso tal de que usted no escriba ninguno de esos o se equivoque, le envío un mensaje que diga error. Hay problemas. Entonces, esta estructura, particularmente esa opción de selector, la vamos a ver mañana. Mañana la incluimos en el algoritmo, en el que ustedes tienen. Facilito. La reunimos con alguna de las clases que ustedes ya tienen identificadas en los trabajos de los programas o de los problemas, ¿cierto? Por decir algo, el de los triángulos se puede hacer por case. Así de sencillo. Yo puedo hacer algo tan rápido o tan corto o tan largo y tan demorado como yo quiera. Igualmente puede funcionar. Igualmente a través del sistema. Si es algo muy corto, eso va a funcionar rápido. Pero si tiene demora, igualmente también va a demorarse mucho más. Entonces, eso tiene que ver también algo con lo que son las estructuras repetitivas, que vamos a ver el para, el mientras y el haga mientras. Ustedes, hasta el momento, estamos manejando uno, que es el ciclo para, estamos involucrando por allí, que está denominado con el for, y que aparece for i igual a 0, i menor que 10, y más. Y aquí le coloco el count, o cout. Este es en Java, ¿no? Que es System Out Print.
Entonces, lo que contiene aquí en su interior es lo que deseo que haga muchas veces. Lo que quiero que repita tantas veces como el ciclo para me va a permitir hacer. ¿Se recuerda por allí las tablas de la multiplicación, cierto? Que fue la que manejamos como ejemplo allí. Eso lo estamos haciendo por aquí con este. Entonces vamos a automatizar algunas tareas parecidas así. De tal manera que podamos cambiar el ciclo para por el ciclo mientras. ¿Qué es lo que sucede? Esto funciona igual. Hace lo mismo. Simplemente para algunos casos se maneja mejor el uno o el otro. Por ejemplo, en el ciclo mientras, me toca manejar el incremento al final. J igual a J más 1. Esto es lo mismo que decir en el para J más más. Aquí coloco el incremento. Aquí en el while me toca inicializar J igual a 1. Mientras que aquí en el for estoy colocando el J igual a 1. Y dice mientras, o sea que va a hacer esto mismo, mientras que J sea menor o igual que 5. Lo mismo que está acá. J menor o igual que 5. Lo que se encuentra en esta estructura, simplemente el while lo está separando en 3 momentos. Entonces, esas actividades con las que se va a autorizar o actualizar también cada uno de los elementos se van a manejar con el ciclo o para o con el mientras o con este que sigue que se llama el haga mientras. El primero es el ciclo for, el segundo es el ciclo while y el último es el do while. Este es haga mientras. Entonces el mientras va al final de las actividades, mientras que el while viene al comienzo de las actividades. Entonces, una actividad se puede interrumpir al comienzo, entonces no se realiza. Mientras que en este caso, el haga mientras puede finalizar la actividad y después de que ella finalice, termina, porque la condición se rompe al final, no al comienzo. Mañana hacemos ejercicios en el que vamos a traducir todo esto del for, lo pasaríamos al while. Ahí les doy pues como la introducción del día de mañana. Bueno, ya digamos que voy a tomar una estructura hasta aquí, hasta estos puntos, hasta estos momentos. ¿Por qué razón, muchachos? Porque ustedes van a tener acá un encuentro especial ya con otras actividades, porque en la estructura de clase es lo que venimos manejando y vamos a involucrar unas nuevas, pero no quiero involucrarlas todavía, porque podemos confundirnos un poco. Porque así como lo hacemos también entonces con Java, tiene muchos elementos más. Entonces los puedo enredar un poquito allí. Pero la idea no es causar ese enredo, porque aquí están. La forma de realizar pues un programa en Java como tal, pero construido a través de métodos. Entonces ya son muchas cosas. En C podemos hacer el mismo método construido por varios elementos. Voy a abrir C++ para que hagamos un primer acercamiento, un primer ejercicio a través de lo que sería la clase y el método. Entonces voy a cambiar aquí la pantalla para que me muestre la del C. Bueno, estamos viendo la pantalla de C, ¿cierto? Sí, bro. Bueno, Sí, sí. vamos a colocar por aquí pues el alistamiento de lo que corresponde. Bueno, vamos a hacer varias funciones. Ya ustedes ya saben manejar la parte de las funciones, que son los mismos métodos, ¿no? No hay nada raro. Vamos a decirle que yo voy a tener un void que se llama entrada de datos, ¿cierto?
Voy a entrada, abro llavecitas. Vamos a imaginar que yo voy a pedir la edad y que vamos a solicitar que escriban la edad, ¿cierto? Aquí no hay nada nuevo, aquí no hay nada raro, no lo estoy sorprendiendo con nada. Ustedes ya lo saben manejar, no tienen inconvenientes. Bueno. Entonces aquí va a solicitar la edad y voy a entrada, se va a convertir en un método que igualmente debo declararlo desde acá arriba. Vamos a hacer otro que llame proceso y otro que llame salida. Entonces, en un proceso, vamos a imaginar entonces por acá que vamos a coger que si la edad es menor o igual a 18, vamos a indicarle un mensaje que diga paga 5.000. Pero entonces, de lo contrario, que pague 15.000. Bueno, entonces vamos a hacerlo más fácil todavía. Bueno, vamos a decir aquí más bien otra variable diferente para que quede más de la mano del proceso. Y me voy a copiar esto. Estamos viendo métodos con clases involucradas aquí una vez mi amigo Pulgarín. Siéntese que atrás todavía he puesto. Ven, pueda. Bueno, entonces vamos a hacer que aquí nos retorne el pago. ¿Sí? Aquí estoy igualando. Si es menor que 18, pago será igual a 5.000. De lo contrario, pago será igual a 15.000. Y va a retornar el valor que contenga la variable pago. Ahora, en la salida, simplemente voy a indicar el valor a pagar.
¿correcto? Entonces, tenemos un método que es entrada, un método que es proceso y un método que es salida. Entonces, en el main, vamos a involucrarlos todos. Entrada, proceso, salida. Pues muchachos, eso en teoría debe funcionar. Entonces aquí somos programando en línea, alguna cosa puede pasar, ¿no? Miremos. Y yo, cuando se mete después el punto y coma, ¿dónde no es? Ah, caramba. Claro, si esto no retorna edad, no sale de acá. Proceso. Dice que no se ha declarado. Ah, pero sí la tiene declarada como un entero ahí. Sí. Raro. No, yo creo que para que le sirva tiene que sacar todas las variables afuera. Si las va a Total, llamar vamos a llamar vamos con llamadas universales. Declararla desde arriba. declaradas desde arriba, porque como eso. Pues la declara en un método nada más. Los llaman otros. Vamos a volverlas públicas, ¿sí? Aquí no están privadas, sino públicas. No, mira pues. Ahora sí. Ay, ¿cuántos paréntesis? ¿Cuántas llaves? Son paréntesis, profe. Eso de verde. Por eso decía. Mm. Bueno, se supone que entre los paréntesis van las variables que uno quiere usar en ese método. O sea, que si fuera salida sería entre paréntesis pago y los variables que uno quiere usar en el método, no es así. Vamos a ver acá que este detalle que está saliendo raro. Listo, ya retornó. Cuando es void es porque puede Devuelve. retornar lo que sea, ¿no? Puede retornar un valor cualquiera, sí. Ah, bueno. Todo el contenido. Bueno, muchachos, entonces aquí. 3 métodos ejecutados aquí en cada uno de los momentos dados, ¿cierto? ¿Qué otra ventaja puede haber? Con la combinación, por ejemplo, que puede existir aquí en esta situación, dada por el desarrollo del software. Oh, llegó el ingeniero Frank, el ingeniero Jesús David. Por allí atrás, muy calladitos. Profe, buenas noches. Qué pena ahí la Frank, demora. ¿cómo la acabo de ir, hermano? ¿Cómo la acabo de ir? Bien, profe, gracias a Dios.
Un poquito ocupado, pero aquí estamos. Entretenido, qué bueno, man. Bueno. Retomo aquí 3 cositas pues rápidamente, ¿no? Me devuelvo aquí del módulo porque venía trazando línea por línea. ¿Listo? Entonces, les comentaba que en medio de las estructuras que tenemos de desarrollo de software, hay en el código estructuras condicionales, dadas una de ellas por la bifurcación cuando se evalúa una condición a través de un if, por ejemplo, que ocurre una situación o ocurre la otra. Cuando viene anidada es cuando ocurre una situación y después de ella puede evaluarse una segunda condición para que ocurra la otra. Pero si no se cumple así, entonces se sale y ocurre lo que está al final. Y si no, puede ocurrir otra cosa después. Y esta es la compuesta que se evalúan 2 condiciones que deben ser verdaderas, en este caso, para que se dé una instrucción, o lo contrario es para hacerla que está definida de otra manera. Y mañana en algoritmo vamos a ver una estructura que es de selector múltiple, denominada, en este caso es un switch case, en donde se evalúan ejemplos tipo numérico o tipos cadena. Por ejemplo, me he encontrado a veces situaciones que dicen, elija cuál es su estado civil. 1, soltero, 2, casado, 3, separado, 4, otro. Entonces usted presiona solamente 1, 2, 3 o 4 y va a corresponder a esas situaciones. O que lo tenga identificado por letras. Por ejemplo, S para soltero, C para casado, S mayúscula para separado y la O para otro. Cuando no sucede ninguna de ellas, ni son ninguno de esos caracteres, marca un error. Entonces yo genero un elemento denominado default para que me dé un mensaje de error por ese problema. Y hacíamos la comparativa de lo que era el ciclo para, el ciclo mientras que y el ciclo haga mientras, en donde veíamos la cercanía pues, que tenía el ciclo para, que lo estamos manejando por allá con las tablas de multiplicar, con la diferencia del ciclo mientras, que el ciclo mientras le separa todo lo que está dentro de ese paréntesis del for, del para. Cuando J es igual a 1, entonces aquí tiene J igual a 1. Hasta que J sea menor que 5, menor o igual que 5. Entonces el while nos indica hasta que J sea menor o igual que 5. Y el J++ es lo mismo que decir J igual a J más 1. Entonces es un modo de actualizar las variables e ir incrementando el valor en un recorrido de un ciclo. Y el do while o el haga mientras, lo que hacemos es hacer la condición que me dé la parada, que me dé el stop, que me detenga el ciclo al final. Entonces, inicio los valores de la variable, que realice una situación, al final que incremente y después de incrementar que venga y evalúe. Si después del incremento lo evalúa y no se cumple la condición, se sale de él. Y venimos a revisar lo que era estructura de una clase con un método. Entonces ahí nos fuimos a revisar, nos fuimos a trabajar aquí en C. Para definir 3 procesos, el de entrada, el de procesos y el de salida. Entonces esos 3 métodos fueron definidos en la parte superior, en la parte de arriba, y fue definiendo cada una de las variables que están contenidas para retornar un valor. Entonces, así como ustedes hacían que en el ejemplo de algoritmos que mirábamos también, o que miramos en el diagrama, la clase perro, que el perro tenía nombre, que tenía edad, que tenía altura, que tenía peso. El perro también puede hacer algunas funciones. Entonces puede ladrar, puede dormir, puede comer, puede correr. Y para hacer cada una de esas funciones son una serie de procesos que tienen algunas actividades o están encerradas con algunos elementos de atributos. Entonces para eso, pues los atributos están contemplados también con algunas variables, por ejemplo. Esas variables se necesitan ser declaradas en algún momento para que puedan intervenir. Aquí lo estoy haciendo de modo global. Yo también puedo enviar una serie de valores a través de otros métodos. Entonces, según el método que yo estoy utilizando, depende también de la estructura que vaya a usar. Por ejemplo, así como se encuentran estos elementos acá definidos, los switch case son muy usados para eso. Entonces, mañana vamos a ver que ese elemento tipo switch evalúa, por ejemplo, la condición
del estado civil. Y entonces yo puedo definir que si ese es el primer caso, con el 1 va a ser esto, con el caso 2 va a ser esto otro, y con el caso 3 va a ser esto otro. Entonces es algo muy cómodo, muy fácil, porque no necesito estar evaluando las condiciones de si tal cosa, si tal otra, de lo contrario sería este, ¿no? Ya lo trae de una vez. Y será una función que vamos a utilizar muy rápida para el ejercicio. Va a funcionar muy rápido, va a funcionar muy cómodo. Entonces, ¿de qué depende cuál vaya a usar yo? ¿De qué depende cuál será la que me vaya a servir? Dependiendo de mi análisis. Pues compañeros, cuando son más de 2 condiciones, o por ejemplo más de 3, es mejor dejar de utilizar un if y buscar el uso de un case. ¿Por qué razón? Por uso de código, por optimización, por tiempo a la hora de escribir código fuente. Me demoro muchísimo haciendo un código que vaya a decir, por ejemplo, acá a un lado, que si el estado civil es igual, por ejemplo, al 1, mientras usted abre llaves y cierra llaves, escribe las situaciones, y si no es, entonces de lo contrario, por acá, de lo contrario, evalúa a ver si el estado es igual, entonces al 2. Y si no, el otro de lo contrario por aquí. Con el conjunto de llaves que esto implica colocarle. Esas llaves para hacer la separación y el orden. Entonces, cada uno de estos momentos me genera mucho tiempo. Y recordemos que a la hora de colocar esas llaves, tal vez nos equivoquemos. Tal vez colocamos una de más, una de menos. Y a buscar errores por llaves. Entonces, aquí estos elementos son muy cómodos para programarlos. Son, la verdad, pues bastante cómodos también para hacer el ejercicio. Y mañana vamos a mirar un ejemplo claro. Y les van a quedar unos claros ejemplos también de cómo utilizarlos. Preguntas por allí, compañeros. Todo claro, profe. Preguntas por allí frente a lo que hemos manejando en algoritmos, compañeros, que aquí se relacionan. Aquí es de identificación. Entonces, por ejemplo, si yo soy el que estoy como auditando el código, si estoy auditando programadores y veo una cantidad de código complejo por una serie de opciones que estoy buscando, no es de veteranía ni de experiencia el manejo de un if muy anidado de más de 3 o 4 citaciones. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, con el ejemplo que manejamos ahorita de los casos para el Estado civil. Entonces no es algo cómodo, ni es algo que demuestre tampoco experiencia. ¿Sí? Digamos, si ustedes ahora, muchachos de primer semestre, utilizarían un if que tenga 10 condicionales, es comprensible porque de pronto no han visto aún el manejo del case, del caso. Pero si mañana ustedes ya ven el case y se vuelve amigable para ustedes, lo van a empezar a utilizar. Porque van a encontrar en su experiencia que es algo mucho más rápido, es algo mucho más ágil y coloca menos problemas o genera menos errores que un if. Entonces, si usted empieza a trabajar también así estructurado por métodos, ya deja de generar este código que se ve uno detrás de otro. Entonces es más fácil usted también para corregir errores, para empezar a encontrar problemas, empezar a buscar por métodos. Si esto no me funciona, pero yo sé que esto está bueno, lo corto de aquí, me lo llevo un momento a otro lugar, mientras evalúo el resto del código, y luego lo vuelvo a traer. Son ejercicios pues, que nos sirven
para dotarnos de experiencia, para dotarnos de elementos claves para el trabajo, para funcionar con ellos. Y pues para empezar a trabajar también con casos de situaciones propias de los lenguajes de programación como tal. Diego, ¿qué más? Buenas noches, con Jesús. ¿Qué más, Jesús David? Bien, bien, gracias a Dios. Por acá me surge una pregunta. Señor. Ahí, por ejemplo, cuando declara la función y lo hace con void, sabiendo que esa función tiene pues la variable edad, que va a ser un entero, ¿cuál sería la ventaja de declarar, por ejemplo, esa función con void y no, por ejemplo, como una función que retorne un valor entero con int? Bueno. O sea, ¿hay una ventaja? Sí, dígame. Sí, o sea, ¿hay una ventaja o cuál es como la razón de usar void y no, por ejemplo, int, si la función va a retornar un valor entero? Bueno, lo que pasa es que debo devolver el valor, ¿sí? Y voy a volver a utilizar la variable, no simplemente es la cifra que me está arrojando, sino que necesito utilizar de una vez la variable con contenido y todo. Hay otra forma o hay otros métodos en los cuales yo recibo los valores aquí mismo, acá en este proceso, por ejemplo. Entonces, yo puedo invocar una función. Por ejemplo, que al tener aquí la edad, yo puedo invocar la función proceso, aquí, y en proceso yo quiero enviarle la edad, o sea, lo que acabo de digitar, ¿cierto? Pero entonces desde aquí, en el argumento, también tendré que contener una función, por ejemplo, un entero que sea x, por decir algo, ¿no? Quiere decir que lo que yo voy a enviar allí debe ser una variable entera. Ese es un argumento ya, argumento de la función. Entonces, al enviarlo así a este proceso, en proceso yo debo identificar que aquí viene un valor entero, por ejemplo, denominado x, y que ese x va a recibir edad. Entonces aquí no voy a utilizar edad, sino que voy a utilizar x, porque me acaba de heredar la función. Entonces yo lo que hice fue enviar un valor a través de una variable. Y aquí lo recibo y lo heredo. Asimismo, yo puedo enviar luego los valores, así como están aquí. Por ejemplo, en este. Entonces, que me retorne X, o ya en este caso, pues que me retorne pago. ¿Sí? ¿Qué quiero retornar? ¿Qué quiero hacer que devuelva valores? Vamos a empezar algunos elementos así con estos argumentos al interior. Por lo pronto, pues no vamos a ir a complicar el proceso hasta acá, porque estos argumentos requieren de mucho análisis. Requiere de usted ya comprender la situación del proceso interno de la compañía. Incluso, por ejemplo, en el caso de un formato, necesito conocer el contenido del formato. Entonces, ese formato va a contener unos elementos más especiales con argumentos propios. O sea que usted ya hizo un análisis del contenido de ese formato, hizo un análisis, pues más bien, del trabajo de esa persona o de esa compañía, de esa función. Hizo también el trabajo o comprendió la función que hacen en el sitio, es decir, la dinámica del trabajo, lo que está por ahí consignado en los procedimientos de las empresas. Y lo va a volver sistema, lo va a sistematizar, ¿sí? Ahí es cuando la tarea la volvemos nosotros un eje claro de la dinamización de un trabajo, volverla sistema o haber sistematizado algo. Cuando usted continúa prestando el servicio, pero ya a través del sistema. Cuando usted continúa prestando el servicio, pero lo está guardando, pero lo está alimentando, pero lo está haciendo diferente, está quedando no en físico, sino digital. Entonces hacemos transformación. Entonces yo quiero que hagamos, compañeros, una relación de conceptos de los ejercicios. Imaginemos desde un negocio de arepas, pues, una venta de empanadas callejeras, una venta de algo público así en sitio.
¿Cuál sería la entrada? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería la salida? Y lo vamos elevando al nivel de empresas organizadas. Ejemplo, yo quiero pedir una cita médica y yo sé que lo hace por teléfono y detrás del teléfono hay una niña, hay una secretaria con un sistema. ¿Cuál será la entrada? ¿Cuál será el proceso? ¿Y cuál será la salida? Por ejemplo, Pamela, ¿usted qué cree cuál sería la entrada en ese caso? ¿O qué elementos debería llevar? Vamos a imaginarlo. Dígame usted lo que quiera, no importa. Está válido incluso equivocarse si es el caso, porque no es problema, no hay nada definido. Yo voy a pedir una cita médica. Imaginemos el sistema. Entonces yo llamo, me contesta una persona al otro lado. ¿Qué me deberá solicitar o qué pedirá? El nombre. Listo, el nombre. ¿Será que con el nombre es suficiente? ¿Cómo puedo validar si el usuario ha pagado o no ha pagado? Pues primero tiene que ingresar los datos de la persona, ¿Cómo cuáles? nombre, edad, cédula, principalmente. La cédula es fundamental. Porque de pronto Pamelas pueden haber muchas. Pues no hay muchas, pero sí hay más de una. Bueno, Edwin hay un montón. Juan hay una cantidad. Jesús, mejor dicho, desde hace tiempo hay un Jesús por toda la vida. Bueno. Anderson hay unos cuantos por allí. Bueno, en fin. Franklin, imagínense, hay montones. Jainer, unos cuantos, pero también se consiguen. Pero el número de la cédula se convierte en un valor, en un elemento fundamental que quizás sea único en una compañía. De hecho, debería serlo, ¿cierto? Entonces, con la cédula me pueden propiciar un elemento de entrada. ¿Cuál sería el proceso? Fijar la variable. ¿Y como de cuál? ¿Cuál será el proceso en el caso, pues, como de la clínica para yo hacer la solicitud de una cita? Por eso fijar las variables para poder que en la entrada, por ejemplo, pues se van a entrar los datos. Bueno, Entonces, ahí abajo sería. bueno, no lo hablemos mucho. A ver, no nos alejemos del sistema, pero vamos a hablarlo como en un lenguaje más común, ¿sí? No lo vamos a meter tanto en variables. ¿Qué debe hacer la niña para darle a usted una cita? Usted dice, vea, yo necesito una cita para el día miércoles por la tarde. ¿Cuál sería el proceso que ella hace? Irse al sistema. ¿Mm? Anderson, ¿usted qué cree? ¿Qué haría la niña para hacer eso? ¿Para hacer qué, profe, en específico? Bueno, estoy solicitando una cita para el día miércoles por la tarde. Ya le acabo de dar a ella el número de la cédula. Pues, entonces, nada más le pide la cédula, la información. Con la cédula es suficiente. Yo no creo que necesite más cosas. Lo básico sería ir a revisar en la base de datos que haya disponible una cita para ese día, preguntarle Listo. la hora, si es Vaya posible. ahí, vaya ahí. Primero, mira si está la disponibilidad. Bueno, ahí viene la condición. Si está disponible, ¿qué harían? Le agrega la cita. Listo, ya. Pamela, esa sería la instrucción o el procedimiento o las acciones cuando la condición es verdadera en el primer momento. Si está disponible. Y Sí, ahora, no, al y otro si no día. está, Pamela, ¿cuál sería si no está? Al otro día. Al otro día o en otro momento, ¿cierto? Otro momento. Ajá. Otro momento, otra opción. Listo. Le asignan la cita. Y después, ¿cuál sería como la salida? ¿A mí o Pamela? Cualquiera de todos. No, hágale, compañero, que la verdad no sé. Pues, profe, la entrada, asignar la cita. El proceso, No, ok. La entrada Para es cuando mí, ustedes solicitan la cita, perdón, la cédula, no más. para mí, La para entrada. mí, para mí la entrada, asignarla, darle el check ahí. para El mí proceso serían era 3. como verificar que la cita, pues, sí se dé, como confirmarla, de que sí la den para ese día.
Y la salida, cuando ya el paciente va y se registra, o el copago que a uno le exigen allá para que le paguen. Bueno, ese es otro momento. Pamela, si eso lo hiciéramos en una sola ventanita, debe tener esos 3 pasos en algún momento indicado. Entonces, la primera estamos hablando que le solicitan el número de la cédula, ¿cierto? Bueno. Porque necesita una cita. Porque puede ser que consulte la cita, porque puede ser que va a cancelar una cita, porque puede ser que va a hacer una pregunta. Es algo muy diferente, ¿no? Bueno, aquí, ¿a qué va? ¿O a cuál es el servicio que va a solicitar? ¿Y con qué lo va a referenciar? Con la cédula. Listo. En el proceso estamos hablando que consultábamos la disponibilidad de la cita y que si existe la disponibilidad se le asigna. Si no, se le consulta otro momento diferente y se le confirma si está disponible y en caso tal de serlo, se le asigna. Y la salida, más bien sería darle guardar o darle imprimir o confirmarle al cliente su cita ha sido asignada con éxito para la fecha tal y hora tal con el médico tal o con el especialista X en el centro de atención X. Pulgarín, ¿qué tal si cambiamos el 2 por el 3? Primero asignamos y luego verificamos. O sería un conjunto como entre las dos. Y en la final, en la salida, confirmamos. O simplemente informamos. O podría ser también así, se verifica, se asigna y la salida sería que sí, que ya está, que tiene ya la cita asignada, que ya puede esperar el día de la cita. Eso, correcto, sí. Bien, bien. Entonces, mire, ¿cuál es la situación y por qué coloco este caso? Porque pues, en bases de datos, cuando ustedes lo logren ver, es un tema, es un tópico bastante utilizado. Es un elemento clave para hacer esto. Es bastante engorroso porque una cita se la pueden cancelar, una cita la pueden modificar, a usted se la cancela el médico, se la cancela el paciente, en fin, suceden muchas modificaciones, entonces es como motivo de ejemplo para retomar muchas situaciones. Y una cita médica, una cita odontológica, no cambia mucho. De una cita para una entrevista de trabajo, una cita médica no cambia, sino que es de trabajo y la otra que es de medicina. De resto, una cita es una cita, ¿sí? Entonces, son sistemas o son procesos que yo debo identificar como profesional cuando sucede un contexto de ciertas empresas, de ciertos elementos o de ciertos complementos empresariales a los cuales debo hacer el ejercicio del análisis. Si bien en algún momento se identifica cuando se hace la visita técnica al sitio, también se puede incluir a través de los procedimientos, de la lectura de esos manuales de procesos, de manuales de procedimientos o de ejecuciones o flujogramas también. Entonces lo debo volver sistema. Cuando algo lo vienen haciendo muchas veces en un lugar sin sistema o lo hacen a mano y si llega el día que lo sistematizan, posiblemente la primera vez que lo implementan sea más lento que cuando lo hacían a mano. Porque mientras se adaptan al sistema o el sistema se adapta a la gente, también es complejo. Más aún si la gente no tiene como el buen dominio del sistema como tal, si ha sido complejo, si preguntan muchas cosas que son como extrañas, si no es muy claro, genera antes mayor conflicto y mayores problemas. Entonces, son una situación de una experiencia muy buena, compañeros. Esa experiencia es bueno vivirla, es bueno tocarla. Yo les voy a proporcionar en estos días unos casos de ciertas empresas así, a modo caso, en lo que solamente el texto puede identificar. Por ejemplo, Colombia se ha destacado por ser un país desarrollador de software, de muchas cosas, de muchas situaciones, hasta de hackers como tal. Pero ¿qué ocurre?
que esos programas los hace usted de manera remota. Entonces, a usted simplemente le cuentan. A usted simplemente le traen la situación. Se la comentan al oído, le mandan un mail, le hacen una llamada. Y con eso le debe bastar para hacer por lo menos el primer prototipo. Entonces, ese primer elemento nos debe ser suficiente para empezar a hablar de sistemas, de sistematización, de proporcionar tareas automáticas, en fin, de cada uno de esos ejercicios, de facturar, de lo que se llamaría en algún momento imprimir, consultar, ejecutar, llevar a cabo, deshabilitar o habilitar, suspender, todas esas cosas que maneja cada empresa en particular. Entonces son elementos que no los tenemos a cada lado, a cada momento. Usted no puede decir es que yo simplemente sé hacer programas empresariales, ¿no? Sabemos hacer muchas cosas, pero pues algo en particular, quién sabe. Yo puedo decirles, soy experto en un lenguaje de programación X y les sé manejar o les sé distribuir esquemas o sistemas de facturación, o sistemas de inventario, sistemas de venta, o que yo le trabajo muy bien para los elementos web, los carritos de compra, las compras online, los gabinetes o vitrinas o comercio electrónico. En fin, cada uno puede buscar algún estilo o puede identificar un estilo de trabajo muy propio. Usted puede decir, no, es que a mí me encanta la parte comercial, las transacciones. No, pero a mí me gustan mucho las bases de datos, en especial puede ser aquello que tenga que tener elementos de respaldo, copias de seguridad y cosas así. Entonces eso se vuelve también elementos interesantes y para todo ese tipo de esquemas hay trabajo. Que de todos ellos debemos saber un poco, sí. Un poco por lo menos comprender cómo funciona, por lo menos comprender cómo inicia una primera etapa, comprender cómo trabajamos y cómo trabajan los demás. No llegar a modificar el esquema de trabajo, tal vez hacer sugerencias y evalúen o evaluar o hacer que ellos lo evalúen si se puede mejorar, porque como ingeniero puede hacer algunos aportes. Sin embargo, como desarrollador, nos debemos delimitar a que el sistema se adapte a las funciones empresariales. Los compañeros allí, yo les voy a invitar a que realicemos análisis de las empresas y vamos a convertir cómo sería, y lo voy a colocar en el foro, cómo sería sistematizar una venta ambulante. Y construyamelo nada más en palabras, al son de lo que sería la entrada, el proceso y la salida. Solamente en palabras, no tiene que ser directamente en código, no. Entonces tiene que ser solamente palabras. De entrada, ¿qué va a pedir? Hablemos de una venta de arepas, una venta de empanadas, un señor con un puestico de dulces, un carrito de tinto. ¿Qué pediría si usted fuera a sistematizar ese negocio? Imagine que ese señor va a entregar factura. Un ejemplo. Imagine que va a llevar inventario porque todos los días el puestico de dulces va a llevar un control del inventario. ¿Qué le pediría el sistema para la entrada, qué para el proceso y qué para la salida? Entonces, compañeros, con eso nos vamos a encontrar en el foro. ¿Listo? Ya se lo voy a colocar así tal cual para que nos quede fresquito. Una venta ambulante. Escoja usted la que quiera y me la coloca como ejemplo en el foro. No más. A modo de análisis. Venta ambulante, lo que usted quiera. Si usted dijo que es el de Bonais que ya va a sistematizarlo, si va a ser el que le vende una ensalada de frutas por allá en un puesto X, un puesto de helados, no sé, una salida por allá de un
Pero es el proceso que se hace en la venta normal, pero ¿cómo que sistematizarlo? Sí, señor. Imagínese que un señor de esos, siendo tan humilde y de tan poca rotación de dinero, el día de mañana diga, yo voy a colocar una cadena distribuidora de este elemento. Que el depuestico de tintos diga el día de mañana, yo es que lo voy a sistematizar. Me gané el baloto y voy a colocar 500 puestos de tinto en todo Cartago, pero lo voy a controlar. Sistematizar eso. Entonces con factura y todo, ¿no? Lo que tiene que tener la factura y toda la vuelta. Es como un Imaginemos sistema que fuera a llegar post. hasta ese punto, listo. Va a ser una pequeña redacción, algo de redacción, de que usted se imagine, así como yo le estoy contando. Yo únicamente le voy a preguntar a usted, ¿qué cuenta es la de su banco? Le voy a consignar un dinero y usted me devuelve en el correo el software. Ya, con lo que me alcanza a entender y lo que usted me va a ofrecer de pronto. Y listo. Porque así funcionan muchas cosas, compañeros, muchísimas. ¿Listo, compañeros? Detalle de análisis. Allí hay muchas clases, sí o sí. Pero entonces, ¿qué podríamos detallar como elementos de entrada, como proceso y como salida? Nada más. Entonces ya les voy a montar eso en el foro, compañeros. Me resta desearles una buena noche para todos. Listo, profe, igualmente. Bueno, nos vemos mañana por aquí con algunos. Bueno, profe, estén bien. Bueno, mañana, ¿qué es lo que hay pendiente? Administración y organizaciones. Pero, ¿qué actividad era la de...? Ya me olvidó, ¿no? Compañero, esta pandemia lo tiene como loco. Yo también me ubico porque de pronto le digo otra tarea que no sea de mañana y no de otro, no el Ah, sí. sábado. Porque ustedes 7 materias, pues yo 13.